Buenos días, estimados hermanos y hermanas, por acompañarnos en esta instancia que quiere ser de reflexión en medio de esta Semana Santa, en medio de esta celebración del día Viernes Santo. Sabemos que por la pandemia no podemos reunirnos y tener nuestras jornadas de retiro. Sin embargo, hemos querido poner a disposición de toda nuestra comunidad educativa pastoral salesiana de Antofagasta esta instancia de reflexión para que podamos vivir más profundamente el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Les invito entonces a que este momento lo hagamos encomendándonos a nuestro Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el lenguaje de la cruz es locura para los que se encaminan a la perdición. En cambio, es poder de Dios para nosotros, que nos encaminamos a la salvación. Porque afirma la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios y rechazaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio, el maestro erudito, el experto en las cosas de este mundo? ¿No convirtió Dios en locura la sabiduría de este mundo? En efecto, como el mundo, mediante su propia sabiduría sobre Dios, no fue capaz de reconocerlo por su sabiduría divina, Dios decidió salvar a los creyentes por la proclamación de un mensaje que parece locura. Porque mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, tropiezo para los judíos y locura para los que no son judíos. Y sin embargo, para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, un Mesías que es fuerza y sabiduría de Dios. Porque lo que parece locura en Dios es más sabio que todo lo humano, y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que todo lo humano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me he permitido tomar este texto de la primera carta del apóstol San Pablo que escribe a los Corintios, señalando lo que significa la locura de la cruz. Una locura que en el fondo una persona es capaz de poder comprender, porque la cruz, desde el punto de vista del mundo, de la sociedad, desde un punto de vista humano, es siempre un fracaso. Pero la cruz del Señor Jesús para nosotros es el signo inaudito de la presencia y de la fuerza salvadora de Dios, del amor con que Dios nos ha amado, del amor con que Él ha querido redimir a todos el género humano. Cambian los clavos, otros son los verdugos. La víctima, sin embargo, sigue siendo la misma. Cristo, que es crucificado y agoniza en los pobres, en los pequeños, en aquellos que sufren el hambre en medio de la pandemia, en aquellos que han sufrido porque han perdido a un ser querido en esta situación sanitaria en la que nos estamos desenvolviendo. Inicialmente es preciso ampliar nuestra comprensión de la cruz y de la muerte. Muerte no es solamente el último momento de la vida, es la vida la que va muriendo, limitándose, ¿cierto?, hasta sucumbir en un límite último. Por eso, preguntar cómo murió Cristo equivale también a preguntarnos cómo vivió el Señor, cómo asumió los conflictos de la vida, cómo acogió el caminar de la vida que va hasta el terminar en el acto supremo de la cruz. Él asumió la muerte en el sentido de haber asumido todo lo que trae la vida, es decir, las alegrías, las tristezas, los conflictos, los enfrentamientos, por causa, ¿cierto?, de un mensaje y por causa de su vida. Algo semejante también vale para la cruz. La cruz no es solamente un madero, es la concreción del odio, de la violencia. La cruz es aquello que limita la vida. ¿Cuántas cruces tenemos en nuestras vidas que nos hacen, ¿cierto?, realmente frágiles ante los demás? Las cruces son aquellas que nos hacen sufrir, que dificultan nuestro andar por la vida, por causa, ¿cierto?, de muchas veces de mala voluntad
humana. ¿Cuántos hermanos, hermanas nuestras cargan cada día con una cruz porque otros también se las han impuesto? Y por lo tanto nos podemos preguntar cómo Cristo soportó la cruz. Cristo, el Señor, no buscó la cruz simplemente por la cruz. Buscó el Espíritu que hacía evitar la producción de la cruz para sí y para los otros. Predicó y vivió el amor y las condiciones necesarias para poder, de alguna manera, que este amor se instaure en medio nuestro. Quien anima y quien sirve no crea cruces. Cristo sirvió a los demás. No se creó una cruz, no buscó una cruz. Sin embargo, el egoísmo, la injusticia, la mala calidad, cierto, de vida que tenían muchos en esa situación, generaron en él que llevase esa cruz. Anunció la buena vida para los demás, la vida en el amor, amor con mayúscula. Se entregó por ella y sin embargo el mundo le cerró las puertas. Le creó la cruz, le creó su camino, el Vía Crucis, camino de la cruz, y finalmente lo levantaron en ese madero donde pendió y murió. La cruz fue consecuencia de este anuncio cuestionador, de esta práctica de liberación que tenía el Señor. Él no huyó, no dejó de anunciar y de atestiguar el reino de Dios. Y sin embargo, esto le acarreó grandes problemas. Continuó amando a pesar del odio. Asumió la cruz en señal de fidelidad con Dios y también con los seres humanos. Fue crucificado por Dios, fue fiel al Padre, pero al mismo tiempo fue crucificado por los seres humanos, por las personas de su tiempo, y por los seres humanos también murió, es decir, por amor y fidelidad a todas las personas. Entonces, reflexionar acerca de la cruz del Señor no tiene que ver solamente con un hecho pasado, sino que es algo completamente actual. Y por lo tanto, ¿cómo entender la cruz del Señor hoy en día? Pues bien, tratemos de meternos un poco en esta situación y tratar de actualizar un poco este mensaje, esta situación acontecida hace 2000 años atrás, pero que es tan actual para nosotros. En primer lugar, hay que empeñarse para que haya un mundo donde sea menos difícil el amor, la paz, la fraternidad, la apertura y la entrega hacia Dios. Todos los cristianos estamos llamados a trabajar por estos valores, para hacer presente a Dios en la vida. Esto implica denunciar situaciones que engendran odio, que engendran divisiones. Esto implica anunciar y realizar en una praxis comprometida el amor, la solidaridad, la justicia en la familia, en las escuelas, en nuestros colegios, en todo el sistema incluso económico y en las relaciones políticas. Qué mal cuando leemos en las noticias que los países más ricos han acaparado la mayoría de las vacunas existentes y sin embargo la gente que es más pobre en otras latitudes de este mismo mundo está sufriendo, está padeciendo la pandemia. Esto implica de alguna manera apoyar y participar en la gestación de infraestructuras económicas, sociales, ideológicas, psicológicas y religiosas que hagan posible la justicia y la fraternidad. El Señor Jesús desde la cruz nos lo dice y por lo tanto es un compromiso que genera lamentablemente una crisis. Jesús se jugó por la paz, Jesús se jugó por la solidaridad, Jesús se jugó por la justicia y eso generó un problema, generó una crisis, generó enfrentamientos, generó también sufrimientos en algunas personas. Por lo tanto, aceptar la cruz que viene de estos embates, de trabajar por la solidaridad, de trabajar por la justicia, significa también cargar cada uno de nosotros con esa cruz, con la incomprensión. El Señor cargó la cruz en el sentido de soportar y sufrir por razón de su causa, del reino de Dios y de su justicia, fue capaz entonces de llevar esa cruz. Y nosotros, que estamos llamados a construir un mundo justo como cristianos,
muchas veces evadimos esta responsabilidad que tenemos con los demás. El sufrimiento que se padece en este empeño, que es la cruz que se tiene que cargar en este camino, que es sufrimiento y es martirio por Dios y por su causa, nos hace comprender de que el mártir lo es aquel por la causa de Dios, por la causa de buscar un mundo que sea más justo, que sea mucho más solidario. No es mártir por defender un sistema, por defender un modelo político, por defender un modelo económico. Se es mártir porque en el fondo se anuncia a Dios y uno se hace testigo de Dios. Por esto el que sufre y el que es crucificado por causa de la justicia siempre es un testigo de Dios. Es mártir por la justicia, como Jesús. Quien soporta la cruz y sufre la injusticia, carga la cruz y sufre con Jesús y como Jesús. Sufrir así entonces adquiere también una dignidad. Morir así, de esa forma, también es morir con valor. ¿Cuántas personas en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestras familias, han vivido esta situación? Han trabajado por hacer un mundo mucho mejor en sus sedes sociales, en algún club deportivo, en comunidades también eclesiales de base. ¿Cuánto se han esforzado? ¿Cuánto han trabajado? Y nosotros de alguna manera hemos recibido el beneficio de ese trabajo. Y por eso es que cuando una persona es capaz de trabajar por colocar el reino de Dios en medio de las realidades cotidianas y no es comprendido porque en el fondo eso implica solidaridad, eso implica dejar de lado el egoísmo y el exitismo que a veces la publicidad nos llena por todos lados, entonces lo calificamos justamente de una persona poco elocuente, de una persona que es loca. San Pablo hablaba de que hay que estar locos, ¿cierto?, para seguir a un Dios que ha sido crucificado. Los judíos, dicen, buscaban la sabiduría. Para los griegos que buscaban la sabiduría. Los judíos decían que era solamente una piedra de tropiezo, que cómo es posible que Dios, ¿cierto?, muera de forma tan indigna en la cruz. Pero para nosotros, justamente la cruz es signo de esta sabiduría de Dios. Y pues deberíamos también cada uno de nosotros pedir esta sabiduría para nuestra vida. Cargar la cruz como Jesús la cargó significa, por tanto, solidarizar con aquellos que son crucificados en este mundo, con los que sufren la violencia, con aquellos que son empobrecidos, deshumanizados, ofendidos en su dignidad. Contemplar la cruz implica para nosotros cristianos, seguidores de Jesús, el defenderlos, atacar las prácticas que deshumanizan. He ahí lo que significa llevar la cruz. La cruz de Jesús y su muerte fueron consecuencia de este compromiso con los desechados, con los descartados de este mundo, como dice el Papa Francisco, con aquellos, ¿cierto?, que han venido buscando nuevas expectativas de vida, los migrantes, con aquellos que han sido abusados, con los que esperan una hora para que sean atendidos en un local de salud y que esperan muchas veces ahí ser atendidos y mueren esperando esa hora para que puedan de esa manera solucionar su problema de salud. Jesús en el fondo ha venido también por aquellos, ¿cierto?, que por tantos jóvenes que se drogan, que quieren evadir la realidad justamente con esa situación, que no encuentran el consuelo, que están llenos de tristeza. Ahí se está llevando también la cruz. Este sufrimiento y la muerte por causa, ¿cierto?, de otros crucificados implica soportar una inversión en los valores. Es decir, que a partir de ahora, al contemplar la cruz, los valores, ¿cierto?, que nos propone la sociedad, que nos propone, por decirlo así, el mundo, son completamente contrarios a los que nos propone nuestro Dios, que nos habla en la cruz de forma elocuente. Es invertir la situación en la que nos encontramos. A menudo, ¿cierto?, se ensalza en nuestro país el trabajo de la pillería, ¿cierto?, como
una felicitación para aquel, ¿cierto?, que es más pillo, más vivo o el uno que el otro, que supo hacer algo, ¿cierto?, sin que nadie se diese cuenta, sin que nadie lo pillara. Se ensalza el hecho de acumular de forma completamente individual sin tener ni siquiera un sentimiento de solidaridad con el que está al lado, que lo puede estar pasando mal o en esta pandemia pasando hambre. Se ensalza simplemente el que yo esté bien y se deja de lado al que está a mi alrededor. El que sufre y es mártir se opone justamente a esta situación. El que sufre y que es mártir porque es seguidor de Cristo se opone ante este hecho que clama justamente al cielo. El que sufre y que es mártir se opone a esta ideología y denuncia sus antivalores y prácticas. Aquello que nuestra sociedad llama, cierto, que es un orden justo, pero que en el fondo es una injusticia. Aquello que en el fondo dice que es positivo, pero que en el fondo discrimina a otras personas. Estamos llamados a desenmascarar estos antivalores. Cristo hoy sufre por causa de una justicia mayor. Recordamos aquí las palabras del Evangelio que dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos. De alguna manera eso se repite también hoy día. Cristo sufre sin odiar, soporta la cruz sin huir de ella, la carga por amor a la verdad y por amor a todos los crucificados, por quienes ha arriesgado la seguridad personal y ha arriesgado su propia vida. Así lo hizo el Señor y así también nosotros estamos llamados a hacerlo, es decir, a construir una sociedad mucho mejor. Cristo sufrió como un maldito, tenemos que decirlo así, porque la cruz era para aquellos delincuentes más especiales, los más peligrosos que podía existir dentro del Imperio Romano. Cristo fue un maldito en ese sentido, pero sin embargo, esta maldición al contemplar nosotros la cruz se vuelve una bendición. Muere como un abandonado en la cruz, pero en realidad es acogido por Dios. Así Dios confunde la sabiduría de los hombres y la justicia de este mundo. Y lo que lo tenían algunos por necio se transforma en fuerza para nosotros, como dice Pablo en la carta a los Corintios. La cruz, por tanto, es símbolo de rechazo, es producto de odio. Estamos llamados entonces a denunciar las cruces que tenemos en nuestro mundo, de acoger a quienes las padecen, muchas veces cruces impuestas por otras personas. Deudas, sacrificios laborales, la inseguridad que tenemos en nuestros barrios por el narcotráfico, el no poder comer a veces por esta situación de la pandemia, etc. Muchas de las cruces que hoy día sufren hermanos y hermanas nuestras han sido también impuestas por otras personas. Por lo tanto, se han creado cruces donde no las había y nosotros, como cristianos, estamos llamados a denunciarlas. Predicar la cruz puede significar una invitación a un acto extremo de amor y de confianza y total descentramiento de sí mismo. La vida posee entonces una faceta dramática a partir de ahí. Existen aquellos que han sido derrotados injustamente, los desesperanzados, los pequeños, aquellos jóvenes que se drogan porque no tienen ningún otro sentido hacia el futuro en su vida, los que viven sin ninguna proyección, los entregados también a una muerte fatal. ¿Cuántos de alguna manera también han cargado con su cruz y han muerto de forma silenciosa? ¿Cuántos hermanos nuestros, nuestras familias o conocidos que han estado esperando, por ejemplo, como les decía hace un momento, una hora de atención al médico y esperando han tenido, cierto, que fallecer, lamentablemente? Todos, de alguna forma, penden, están ahí en la cruz de Cristo. Muchas veces tenemos que asistir a este drama humano, silencioso e impotente, porque hemos tenido también nosotros que ser
palabra de consuelo para los demás. Y a veces nuestra palabra puede resultar una charlatanería. Nuestros gestos de solidaridad a veces podrían resultar una suerte de resignación inoperante. Aún así, todas esas cosas que hemos hecho por los demás, que han padecido en la cruz, tienen un sentido profundo. Contra todo cinismo, contra toda resignación y contra toda desesperación, al hablar de la cruz, al hacernos solidarios, al consolar a las personas que están a nuestro lado, hemos de alguna forma transformado ese consuelo en alegría, en escuchar para muchas personas, hermanos, hermanas nuestras. Uno como sacerdote le toca muchas veces acompañar situaciones de familia, despedir seres queridos o acompañar también el dolor de lo que significa una enfermedad. Y uno también se cuestiona si en ese sentido son palabras que son a veces charlatanería, pero sin embargo se transforma en un signo de consuelo, de fuerza y de fe a través, ¿cierto?, de nuestro ministerio, de este humilde ministerio. Bueno, cuánto bien cada uno de nosotros hace o realiza por los demás a través de estos gestos de cercanía para aquellos que están sufriendo, que viven también su propio calvario, que caminan su propio camino de cruz, su propio vía crucis a través de estas situaciones. El drama, entonces, a partir de ahí, no tiene que ser necesariamente una tragedia. Jesucristo, que pasó por todos estos problemas, que pasó por todos estos males, que sufrió el dolor de la cruz, que sufrió lo que significa morir ahí, transfigura el dolor y la condenación de la muerte, haciéndolo en actos de libertad, en actos de amor, en una entrega, en una donación de sí mismo, accediendo de esa manera que cada uno de nosotros pueda llegar también a Dios. Y a partir de ahí tenemos una nueva aproximación a aquellos que rechazan también esas cruces. Él perdona y se entregó confiadamente a Dios. El perdón es quizás la forma dolorosa del amor. Es una entrega confiada a la total descentración de sí mismo, para centrarse en aquel que es más importante, para centrarse justamente en Dios. Tanto el perdón como la confianza constituyen las formas por las cuales no dejamos que el odio y la desesperación tengan la última palabra. Por lo tanto, morir en la cruz, como murió Cristo, significa morir. Y dentro de esta muerte de cruz hay una vida que no puede ser absorbida. Con la muerte se revela el poder del amor y de la gloria. Con la cruz del Señor se revela ese amor, se revela esa gloria. Es esto lo que expresa San Juan cuando dice que la elevación de Jesús en la cruz es una glorificación, que ha llegado la hora, entre comillas, y que tanto cuando se refiere a esta hora se refiere a la pasión y se refiere a la hora, al momento en que es elevado en su crucifixión, que se transforma en glorificación. Existe, por tanto, una unidad entre la pasión y la resurrección. Existe una unidad, pareciera ser, entre la vida y la muerte. Vivir y ser crucificado así por causa del reino de Dios significa vivir. Entonces también podemos preguntarnos nosotros, ¿cuáles son esas causas justas por las que yo estoy también entregando mi vida? ¿Es solamente en mi familia, en mi hogar? ¿O tiene una dimensión que va más allá, en mi comunidad, en mi barrio? ¿Qué es lo que estoy haciendo en el fondo? Por eso el mensaje de la pasión viene siempre unido con el mensaje de la resurrección. Quienes mueren silenciosamente, de forma desapercibida por causa de la injusticia, estos son entonces los resucitados. La insurresurrección por causa de Dios y de otro es resurrección. La muerte puede parecer un sinsentido, pero una muerte glorificada como la de Jesús en la cruz
tiene un sentido profundo, tiene futuro, le da sentido a la historia. Predicar la cruz hoy es predicar el seguimiento de Jesús. No es un elemento pasivo ante el dolor, sino que es algo siempre positivo, es un anuncio de compromiso para hacer cada vez más posible que todos los seres humanos que están también crucificados con Jesús en la cruz adquieran dignidad. Esto implica asumir la cruz, implica cargarla con valor y también muchas veces ser crucificado, ser incomprendido. Muchas veces cuando nosotros trabajamos en la pastoral, en la parroquia, en el colegio, donde sea, las grandes críticas las tenemos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra propia familia. Eso también es una cruz. Esto implica, como les decía, asumir esta cruz. Vivir así entonces es vivir ya la resurrección, es vivir a partir de una vida que la cruz no puede crucificar. La cruz solo se revela todavía más victoriosa. Predicar la cruz significa seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es seguir su camino, es seguir su causa y buscar la victoria que viene después de la cruz, que es la resurrección. Por lo tanto, a partir entonces de esta reflexión del día de Viernes Santo, yo quisiera invitarles a que nos pudiéramos preguntar en las actividades que tenemos durante este día en nuestros hogares, que pudiéramos también meditar lo siguiente: ¿cuáles son las cruces que veo a mi alrededor y que necesitan ser transformadas, ser cambiadas? En segundo lugar, ¿me siento llamado, llamada por el Señor desde la cruz a trabajar para que exista o haya menos cruces? ¿Me siento llamado también a eso? A ser el consuelo de hermanos, hermanas nuestras, a trabajar para erradicar el hecho de que otras personas lleven cruces que les han asignado a otras personas. ¿Me siento llamado a eso? Jesús lo hacía. Yo soy cristiano, entonces debo moverme justamente para eso. El Señor me invita también a ese trabajo. Y por último, ¿cómo puedo transformar mi cruz personal en un signo de resurrección y de vida? Les dejo estas preguntas para que a partir, ¿cierto?, de esta reflexión podamos entonces pensarlo, meditarlo, contemplar la cruz del Señor, pensar en la cruz que viven tantas personas, pensar en nuestras cruces también personales y que cómo eso se puede transformar en signo de amor, en signo de vida para los demás. Les invito a que nos encontremos a las 16 horas para la celebración litúrgica de la Pasión del Señor y para concluir este día de reflexión, este día como de retiro en el fondo que hemos querido vivir, que nos volvamos a encontrar a partir de las 19 horas vía Meet, porque vamos a hacer ahí un trabajo especial también por grupos. Así que a partir de las 19 horas nos volvemos a encontrar. 16 tenemos la celebración de la Pasión del Señor y a las 19 concluimos este trabajo. Que tengamos un bendecido día de Viernes Santo.